Una de mis compañeras de los viernes, está Romy Aquili, ya a quien voy a dar la bienvenida para ver cómo la trata este viernes fresquito. ¿Cómo va, Romy? Buen día. Hola, Meli, buen día. A mí me trata bárbaro. No me toquen el clima, no me lo toquen. No Déjenmelo toquen nada, así. claro. Durante mucho tiempo fui fanática del verano, pero claro, estos últimos 2 veranos fueron muy extremos. Sí. Entonces, bueno, el frío, de última uno se abriga, se pone en actividad. Entrena de temprano, como hice hoy. Bueno, entonces bien. te cambia la térmica, ¿viste? Sí, pero eso es cierto. más llevadero, es otra cosa. Totalmente. Bueno, tengo gente que me estaba escuchando esta mañana y me decía, pero yo arranqué en mangas cortas. Todo depende de la actividad, ¿no? Que uno esté haciendo. De eso se trata. Cuando arrancaba la presentación de este bloque, hablé de una canción que era la canción del momento. Pero hoy vamos a hablar de lo que es la serie del momento. La terminé para hablarla el fin de pasado y me quedé con abstinencia hasta que llegó la columna del día de hoy. Vamos a hablar de adolescencia. Uf, qué serie. Mirá lo que decís, ¿no? Con la necesidad de hablar sobre esta serie. Sí. ¿No? Como que uno tiene que hacer una descarga, algo después de mirarla. Primero, el formato me pareció espectacular. Esto de que sean 4 capítulos y cada capítulo sea sin edición y sin cortes. Bueno, habla de la calidad, ¿no? de los protagonistas, de los actores, pero también a mí por lo menos me generó esto de hacerla más real aún. Sí. Teniendo en cuenta que no está basada en un caso real, así como sino en otros casos, quizás similares, en los que se inspiró, ¿no? El creador de esta serie. Pero bueno, es inquietante. A mí me pasó que miré el primer capítulo y tuve que dejar un día en el medio para animarme al segundo. Ok, mira vos. Muy, muy impactante. No recuerdo una serie que me haya generado tanto impacto. Entonces, bueno, el formato y esa lentitud con la que pasa de todo, pero lento, ¿no? Lento. Y es como, bueno, dale. Y es lo que a mucha Qué tortura. gente, claro, es lo que a mucha gente le inquietaba también, esto de no tolerar este tipo de formatos. Muchos decían, no, porque es aburrida o se torna aburrida, pero era justamente por esta técnica diferente en la filmación, ni más ni menos. Desde la parte de producción está planteada diferente, por eso también estuvo en los ojos de todos, porque al ser un formato novedoso, muchos de los productores audiovisuales del mundo estaban observándola porque es de las pocas que se hicieron y algo que también la posiciona entre las más vistas, obviamente. Mira, pero yo no creo que se trate de aburrimiento, es la dificultad de digerir todo lo que pasa ya desde el principio. O sea, está todo cantado desde el principio. A ver, todo no, porque no creo que el tercer capítulo es el que da a entender, ¿no? Realmente por qué pasó lo que pasó. Claro. Pero bueno, ya desde el principio ya no sabemos. hay dudas de lo que pasó. Claro, totalmente. Entonces, bueno, el formato espectacular. Bueno, vamos a contar un poquito, ¿no? Porque Obvio. total está todo dicho desde el primer... A ver, todo dicho lo que pasa, después hay que analizarlo. Sin duda. Pero bueno, este niño puber, ¿no? Vos lo ves y decís, un niño. Ay, sí, una cara de niño tiene encima. Eligieron al nene con más cara de nene de todos. Dice que fue su primer papel y de esta manera, la verdad que increíble. Uf, claro. Pero bueno, un niño puber, ¿no? Ahí de 13 años acusado de asesinar a una compañera de colegio. Desde ya impactante, te lo estoy diciendo y tengo la piel de gallina. Claro. Es increíble lo que genera. ¿Qué me pareció interesante? Primero, la actualidad que se pone en escena, ¿no? Porque, a ver, se pone en escena una situación quizás muy de esta época, aunque nos cueste verla, mostrando los vínculos familiares, sociales actuales y la importancia y el atravesamiento de la tecnología, ¿no? En esta cuestión de los símbolos, o sea, un grupo de niños ahí llegando a la adolescencia que se escriben a través de símbolos, ¿no? Con estos en las emojis, redes. Claro. Claro, pero qué increíble ese código que por ahí es infranqueable para el adulto. Obvio. ¿No? No sabe de qué se trata. Claro. Por eso es el hijo de este policía, el que es contemporáneo de estos chicos y que va al mismo colegio, el que le da el tip para que este padre pueda entender qué pasó. ¿Qué es lo que pasó? Totalmente. Hasta el momento no podían descifrar si entre ellos había habido algún conflicto o no que lo lleve a este niño a tomar semejante decisión, imagínate. Bueno, después que es muy analítica, y entonces a mí me encantan esas series, no solo porque el tercer capítulo, que es para mí clave,
se trata de una sesión entera, ¿no?, de psicología, donde hay una psicóloga que no es clínica, sino más bien forense. O sea, lo que ella tiene que hacer es la pericia en un par de sesiones, se trabaja de esta manera en estos casos, para decidir la imputabilidad o inimputabilidad de este niño. Claro. ¿No? A ver si van a pesar los cargos sobre él o no, de acuerdo a la intencionalidad. Bueno, a ver qué pasó ahí. Pero no es tan sencillo, ¿no? La rema mucho esta psicóloga, más en esta sesión que muestran, para descubrir a ver de qué se trata en el psiquismo de este niño. Claro. Entonces, bueno, es analítica por eso, pero también porque nos hace interrogarnos, ¿no? Un montón de cuestiones. Pero principalmente, ¿cómo es que se puede llegar a una situación así, ¿no? En alguien tan pequeño, de tan corta edad. Claro que sí, claro que sí. Después que toca un punto muy profundo de angustia, a mí me pasó, bueno, Sí. le pasa a la psicóloga en el capítulo, ¿no? Queda devastada después de esa entrevista final donde se da cuenta de qué se trata y ya tiene los datos para informar al juez, ¿no? Claro. Acerca del psiquismo de este niño. Pero bueno, la angustia, ¿no?, que genera en ella, rasgos y cuestiones y la estructura psíquica de este niño. Que no deja de sorprender en momentos. Ahora después vamos a debatir lo que a mí me pareció. Bien. Y el cuarto punto, yo creo que la serie muestra un real muy difícil de asimilar para cualquiera de nosotros, para cualquiera. A ver, te lo digo yo, incluso teniendo herramientas para analizar este tipo de casos, porque muestra los rasgos psicopatológicos, a ver, más bien, yo lo diría claramente, psicopáticos en este niño, ¿no? Es no sé si decir es un psicópata, pero sí los rasgos psicopáticos están clarísimos. En esto mismo que le genera la psicóloga en ese capítulo, donde él llega en algún momento primero que la enfrenta todo el tiempo, ¿no? La desafía todo el tiempo con un nivel de perversión muy grande. Pero bueno, el buen trabajo de ella hace que él en algún momento lo asuma. Dice, entiendo lo que hice. Claro. Listo, ya lo dijo todo. Ya Sí. se mandó al muere. Y se arrepiente al instante. Intenta como salvar la situación y ahí es donde es una escena muy violenta. Le genera tanta desesperación el hecho de corregirse de algo que ya está, ya lo dijo. Uh-huh. Evidentemente, en todas sus facultades, él entendió lo que hizo, estaba tratando de disfrazarla y bueno, esto lo lleva a la violencia extrema de hasta amenazarla y demás a su psicóloga, que trata de mantener su postura de tranquilidad. Uh-huh. Eso es admirable y me Sí, imagino sí. que deben ser situaciones en las que este tipo de trabajo te enfrenta todo el tiempo. Uh-huh. Sí, claro, aparte toca algo que es por eso, tan difícil de digerir, tan difícil lo que genera, el afecto que genera, bueno, en la profesional, ¿no? En este caso, que es muy difícil de contener. En un momento incluso ella necesita salir, ¿no? Sí. No solo a ver las cámaras, a ver cómo actúa él en ese tiempo que está solito, digamos, ahí adentro, Claro. sino necesita un respiro. Es algo tan desbordante, Claro. ¿no? Su postura, ¿no? Él le genera hasta miedo, Sí. ¿no? Creo yo. Y no puede decirlo, y eso es más difícil todavía. Por eso digo que esa profesión, la de ustedes. Sí, sí, tiene eso. Yo he trabajado, a ver, no porque me haya especializado en forense, pero he tenido casos, por derivación que me han llegado, he tenido que testimoniar en un juicio, por ejemplo. Son gajes del oficio, Obvio, no claro. es algo que me guste mucho, salvo a un psicólogo, ya te digo, forense, que haya decidido trabajar en ese ámbito, pero es parte, uno no se puede negar, más si te relevan de lo que es el secreto de sesión, uno tiene que estar ahí dando testimonio. Y es complejo. Claro. Y es complejo tener delante este tipo de personalidades, o yo diría de estructuras psíquicas. Por eso hablo de claramente rasgos psicopáticos, ¿no? Claro. En un niño puber de 13 años. Pero yo analizándolo, pienso que lo fundamental está en este tercer capítulo, que es toda una sesión, ¿no? Con esta psicóloga, para el que no lo vio todavía, no la vio aún. Pero hay que mirar y analizar el vínculo con el padre para entender qué le pasó a este niño en su cabeza, por qué tuvo esta intención manifiesta, clarísima y hasta lo planeó, ¿no? Esto de matar a esta compañera. Pedirle el cuchillo a alguien más, hacer toda su organización previa para citarla en el lugar, bueno, todo perverso. Muy perverso y psicopático. Ahora,
¿Por qué el vínculo con el padre? Porque cuando la psicóloga lo enfrenta, ya cuando le empieza a tocar el tema del padre, él ya se empieza a poner muy agresivo, muy incómodo, muy... Esto puede dar a entender un montón de cosas, por eso en algún momento se trata al padre como perverso, pero bueno, no sé, parece que no es por ahí. El tema es que este niño cuenta una situación puntual donde jugando un deporte, no recuerdo si es béisbol o qué, o fútbol, no sé. Fútbol creo que era, claro. Fútbol. Él dice, cuando yo me equivocaba, mi papá no me miraba. O sea, él miraba a la tribuna buscando la mirada del padre y el padre no podía ver su error. Claro. Esto es impresionante porque en el primer capítulo, cuando le muestran, ¿no?, al padre de este niño para que entienda la gravedad de la situación, el video, porque está filmado donde él mata su hijo mata a su compañera, bueno, él se angustia, pero a la vez lo abraza al hijo. Entra como en una... Es tan difícil de ver eso, claro, que él entra en un estado de negación. Claro. ¿No? Este papá, de negación, de incluso teniendo la evidencia más clara, en no entender, ¿no? No poder verlo, claro. Entonces, bueno, esa búsqueda de la mirada del padre, que a él le hace interpretar como que él no sirve para nada, como que no satisface al padre ni a nadie. Y uno se pone en cuestión también esto de que él es feo, ¿no? Claro, una cuestión de fealdad. Y creo que ese es el punto, esto, la no mirada, donde, vamos a decirlo así, para que se entienda, él se la agarra con esta compañera, ¿no? Era una compañera muy bonita, ¿no? Que no lo miraba, claro, justamente, y que le ha llegado a comentar por redes, ¿no?, fotos diciendo o confirmando o reafirmando esto que él sentía, su fealdad. Claro. Listo, suficiente para que se arme, ¿no?, esta cuestión. En su cabeza. Pero como una interpretación, una cuestión traumática de la interpretación de este chico respecto a la no mirada del padre, como cuando se pone en juego algo de esto, ¿no?, con una par, con su compañera, ya es suficiente para hacer lo que hizo. Ahora, ¿por qué mata? Claro. Porque él dice que en una situación así, a solas, como pasó a solas con esta compañerita, cualquier otro compañero, los demás, la hubieran tocado. Él quería hacer algo diferente, ¿no? Y fue al extremo, fue con todo. Él quería ser visto, él quería estar en el centro de la escena, por eso hace lo que hace. Claro. No la toca, ¿no? No le pasa nada a nivel de la sexualidad, que es lo que también con lo que la psicóloga lo enfrenta en un momento de la entrevista, sino que él necesita hacer algo distinto, él necesita pasar justamente al ojo, al centro de la escena. Sí. Y por eso, bueno, hace lo que hace. Hace lo que ¿no? hace. Bueno, y mata a esta compañera. Miradas de todo tipo y también algo que noté porque consulté a raíz de esto en mis redes, de qué pensaban, qué opinaban. Tuve muchas opiniones encontradas y también... Perdón. Casi vuela todo. Bueno, Casi. Me enganché el cable. cortamos el momento. No, lo que decía es que hasta a mí me pasaba también que mientras iban pasando los capítulos, mi mirada acerca de él, del niño, del protagonista, iba cambiando. En un momento a mí me hablaron de, te vas a encontrar con un niño muy perverso. Es un loquito total. Él sabe lo que hizo. Y yo había visto el primer capítulo. Y en el primer capítulo vi un niño inofensivo que además buscó el apoyo de su papá, que él lo eligió para que lo pueda acompañar en todo un proceso judicial, porque siendo menor dependía de un adulto. Bueno, que se hace pis cuando entra la policía, ¿no?, a buscarlo, con un miedo. Vos decís, ¿qué pudo haber hecho? Acá hay un error. Y que no para de afirmar que él no hizo nada, que lo están acusando en vano. Más allá de que después vemos el video. Entonces uno entra ahí como en el mismo conflicto, casi te diría que el padre en su momento. Eso es muy interesante también de la serie. Porque nos muestran otra cara y no es no sabemos cuál es la real, hasta que bueno va transcurriendo la serie. Así que ahí llegamos a el capítulo de la psicóloga, que fue
para mí, mi escena favorita, todo lo que ella se tuvo que enfrentar, a cómo él muestra una personalidad que hasta el momento no había aparecido, de cierta violencia y demás. Bueno, muchas preguntas, muchas cosas que también me fueron diciendo. Acá, por ejemplo, me dicen, interesante, cruda, real, pero sobre todo que te llena de preguntas como padre. Ja, porque se pone muy en juego también el rol de los padres y la comunicación con los hijos. El policía Totalmente. le sucede lo mismo con el hijo, que no tenían buena comunicación hasta que el hijo, bueno, decide romper un poco con esta distancia que tenían y contarle, mira, yo pude deducir de este código de redes algo desde su perspectiva adolescente y ahí, bueno, acercan un poco las distancias. Pero hasta el momento ellos no tenían buena comunicación, padre e hijo. Y los padres de este niño, Jimmy, el que mata, todo el tiempo se cuestionan también. ¿Lo habremos dejado mucho solo? ¿Qué habrá estado haciendo cuando estaba en la computadora y nosotros Claro, no lo mirábamos? Esto, ¿no? El último capítulo, el cuarto, es muy interesante porque, bueno, está la postura y la mirada de estos padres, ¿no? Que justamente rompen la negación más el padre. Claro. Pero ¿cuándo la rompe? Cuando lo llama por teléfono, ¿no? Su hijo y le dice, me voy a declarar culpable. Ya está. Ya está, hagas lo que hagas, sigas manteniendo, voy a aceptar, ¿no? Que esta culpa, lo que hice. Entonces, bueno, ahí se desmorona eso poquito de negación que le quedaba a este padre y se empiezan a preguntar, ¿qué pasó? Si criamos a los dos, ¿no? Porque tiene una hermana. De la misma manera, si estaba, claro, pensando que estaba en su habitación protegido porque estaba en la casa, con ellos alrededor, pero claro, estaba abierto al mundo, ¿no? A través de las redes, porque es como que todo comienza de alguna manera por ahí. Claro. Bueno, yo creo que el punto muy interesante de eso, Meli, es por eso mostrar algo de mucha actualidad, de estas interferencias en la comunicación entre padres e hijos que hoy es tan habitual. Total. Con la tecnología ahí mediando. Creo que ese es un punto súper interesante para trabajar sobre esto. Bueno, para trabajar en prevención, para esto, que los padres puedan acercarse, entablar una conversación, por más que incluso a veces sea difícil, más llegando a estas edades, ¿no? De la adolescencia, pero qué necesario que es ese acompañamiento, porque yo digo, si falta eso, es ahí donde la tecnología puede llegar a causar estragos. Claro. O sea, no es mala de por sí la tecnología, sino cuando falta eso tan importante, más en esas edades, que es el acompañamiento de los padres, bueno, tutores, familiares, ¿no? Desde la pregunta, no desde la invasión, pero desde la pregunta, a cómo están, a notar, porque bueno, ellos también se expresan con, no sé, la cara ahora misma de este chico lo dice todo. Dice, sí, lo hice. Sí. Entonces, bueno, a ver cómo están, estar atentos a eso. Claro. Yo sé que no es fácil para los padres, ¿no? A veces lograr este punto medio que no sea ni de la invasión ni de la indiferencia total. Pero bueno, qué importante, porque esta serie pone en escena eso y despierta la pregunta, despierta el interrogante en los padres, en los profesionales que trabajamos estos casos o trabajamos con adolescentes. Yo trabajo mucho con adolescentes hoy. Claro. Entonces, bueno, generó en la sociedad, ¿no? Algo. Sí, un sacudón importante, interesante. Bueno, acá me dicen también, la vi con una mujer que es mamá de 2. A las 2 nos pegó diferente. Ajá. Creo que si sos padre, te toca muy distinto a cuando no lo sos. Después de los 2 últimos capítulos, no volaba una mosca, dicen. ¿Viste? Como que te quedás recalculando. Esa es la sensación. Después dicen también que no les gustó el final para mí porque todos esperábamos la resolución del juicio, que en realidad no tiene que ver, no es hacia donde está apuntada la serie, claro que no, sino a entender la cuestión más psicológica del niño. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, esperábamos la típica escena policial de él ingresando a la cárcel, o al menos en el juicio, enfrentándose a la realidad. Imagínate que ya fue difícil de soportar la escena del primer capítulo donde la policía entra en la casa y de esa manera, ¿no? A buscar a este niñito que parece inofensivo. Imagínate lo que sería, ¿no? Una escena de un juicio. Claro. Yo creo que no va a tener segunda parte, creo yo, no lo sabemos, porque cierra de alguna manera. Y como vos decís, no es la idea seguir hacia ahí. Es como que no hace falta que aparezca, ya está. Claro. Ya está. Después cada país, no, eso lo manejará distinto, porque esto no olvidemos que es del Reino Unido. Bueno,
acá se manejaría distinto, cada país tiene sus leyes en esto de la imputabilidad o la edad, ¿no? Claro, para asumir los cargos, pero bueno, sí. O si van después, ¿no? Estos chicos a un psiquiátrico o a la cárcel. Bueno, esto es diferente en cada país, pero creo que toca un punto que es mundial hoy en día. Es mundial. Totalmente, y es lo que me está diciendo Analía del otro lado también en el WhatsApp, que me dice, es lo que está pasando en este momento. Es muy buena, sí, porque toca temas muy, muy actuales y universales, como decimos, ¿no? La comunicación, las redes, la falta de interpretación, mucha gente culpando al padre, como decíamos, y acá es donde yo decía... no puedo unir los puntos en el cual, bueno, hay una confusión con la mirada de ese papá, que a su vez él después como que también en la charla con su madre, en el último capítulo, trata de explicar esta no mirada hacia el niño, porque es como que dice, yo sentía que su frustración iba a ser tan grande que yo no podía con eso tampoco. Es como no poder protegerlo y encontrar la peor manera de acompañarlo, que es no verlo directamente. Exactamente. Bueno, pero mirá cómo lo ve él y cómo lo interpreta el hijo. El hijo, ¿no? Y ahí está la falta de comunicación de la que hablamos. Bueno, todo se pone de manifiesto, es una serie, estamos hablando de adolescencia, si no la vieron es una miniserie, tiene 4 capítulos nada más, está en Netflix y se la recomendamos para el fin de semana. Claro que sí. Sí, para para el otro, tómensela con soda porque, bueno, es difícil de digerir porque es un real muy actual y muy real, donde hay un único culpable, ¿no? Hablando de esto, a ver, un único culpable. No, está mal decir esto porque hay cuestiones sociales, ¿no? Que están siempre encuadrando, pero cuando vamos a la culpabilidad del acto, bueno, es la de este niño, entonces es lo difícil y lo que nos negamos como los padres a ver, como sus aceptar. padres a ver. Totalmente. Romy Aquili charlando con nosotros. Gracias, Romy. Interesantísima la serie y la columna de hoy también. Me encanta charlarlo con vos. Y por supuesto que vamos a ver en el próximo viernes de qué charlamos. Dale, Buen fin de. Igualmente.